Bueno, muy buenas noches. Vamos a esperar que todas las personas se vayan uniendo a este maravilloso momento pedagógico, reflexivo, donde tendremos varios aprendizajes frente a un tema que sin lugar a duda es de mucha importancia para la vida de todos nosotros como seres humanos. Recordemos que tenemos personas a nuestro alrededor que sin lugar a duda requieren de nuestro apoyo, de nuestro compromiso y ante todo de una gran actitud y de un muy buen comportamiento que nos permita de alguna manera llegar adecuadamente al mundo de ellos. Bienvenida Yolanda, Sally, Eliana, Elizabeth, qué rico saber que estás por aquí, una gran amiga y compañera de trabajo en años anteriores. Eliana María, muy buenas noches, bienvenida. Guillermo, muy buenas noches, bienvenido. Qué rico. Tengo para decirles que a mí este momento realmente me apasiona. Lo hago con toda la espontaneidad, con toda la emoción, con todo el respeto, con toda la eticidad, con todo el compromiso y con toda la pasión que me caracteriza como ser humano. Vamos a seguir esperando. A ver, yo quiero saber de qué ciudades nos están comunicando, de qué ciudades nos estamos comunicando. Bueno, mientras que otras personas se van eh, uniendo a este maravilloso momento pedagógico y reflexivo, permítame, yo hago una pequeña presentación. Eh, Mi nombre es Elianet Gómez, soy psicóloga, magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía, especialista en pedagogía y desarrollo humano, especialista en sexología y pues obviamente experta en el manejo del déficit de atención y la hiperactividad. Además, fundadora del Centro Neuropsicológico Integral Ser Crecer, el cual funciona aquí en la ciudad de Pereira, con un bagaje experiencial de más de 32 años, comprometida con la sociedad, comprometida con todas las personas que de una u otra manera recurren a nuestro centro a buscar su apoyo en términos de diversas disciplinas. Ofrecemos servicio de psicología, neuropsicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional y últimamente tenemos un servicio muy especializado en el marco de la neurotecnología, neurofeedback, es quizás de las últimas terapias que se han venido dando de manera muy innovadora y que hemos tenido experiencias grandemente gratificantes en el marco de la efectividad cuando nuestros pacientes se acogen a este tipo de tratamiento complementario a otro como es la rehabilitación o en su defecto el componente psicoterapéutico en el marco de la psicología. Los invito encarecidamente entonces a que tengamos muy buena disposición, estemos con una actitud de mucho aperturamiento. Los invito para que culminemos toda la charla hasta el final, porque tengo para decirles que les tengo una muy grata noticia que muy seguramente les va a encantar. Les voy a hacer una propuesta al finalizar mi intervención, donde muy probablemente muchos de ustedes se van a acoger a tan tentadora propuesta.
El tema que decidí manejar en el día de hoy tiene mucho que ver con lo que en nuestro entorno social se ha venido dando de manera muy reiterada y que ha sido sujeto de alguna manera a mucha preocupación, como es la depresión. Creo que todos nosotros hemos venido oyendo por las noticias diversas situaciones en donde escuchamos casos muy lamentables de los cuales refieren suicidios de adolescentes, de infantes y de adultos, pero se ha visualizado mucho más este tipo de situación específicamente en el área, en la etapa de la adolescencia. Eso nos tiene a nosotros que ir dando un mensaje y exigirnos que como seres humanos tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos qué es lo que realmente nos está sucediendo, por qué nuestros niños, niñas, por qué nuestros adolescentes se nos están deprimiendo y buscan como única y última opción más bien el suicidio, en vez de encontrar en su diario vivir alternativas estratégicas para poder mediar su dificultad y mediar aquello que lo hace sentir incómodo, inconforme, frustrado, al punto de llegar a perder su sentido por vivir. Si bien es cierto, en décadas anteriores, durante años, se había considerado una negación total de la existencia de los trastornos del déficit de atención en la infancia, sobre todo por considerar que la etapa de la infancia para todo ser humano ha sido considerado como una etapa de felicidad, donde impera el principio hedonista, que tiene íntima relación con el placer, el principio del placer. Entonces, en ese orden de ideas, el niño en algún momento fue considerado como un ser netamente invulnerable, por caracterizarse por ser una persona hedonista, kinestésica, alegre y feliz. Pareciera ser que la depresión solamente encajaba en el mundo estrictamente de los adultos, al punto de pensar y de decir muchos padres de familia que la depresión era estrictamente para los adultos y eso lo asociaban íntimamente con los problemas más que todo de tipo económico, al punto de decir es que la depresión es estrictamente para los adultos más por problemas económicos, y eso que le está pasando a mi hijo o a su hijo es tonterías, es malcriadez, es un niño mimado, para lo cual creo que le falta correa como me la dieron a mí, y mire, después de toda la madera que recibí, aún sigo vivo y tengo ciertos pesitos. No olvidemos que estamos hablando de un contexto, de una tipología de seres humanos completamente diferentes. Estamos viviendo la era de los niños millennium, donde sus cerebros y sus estructuras cerebrales son absolutamente diferentes con las estructuras cerebrales con las que nosotros en nuestra época nacimos. Además, los grandes avances científicos, la robótica, la cibernética, los avances en la tecnología, hacen que de una u otra manera nuestros niños y adolescentes emerjan, estén inmersos dentro de esta nuevos avances, para lo cual la manera como ellos piensan, cómo sienten, cómo reaccionan, cómo actúan, terminan siendo sustancialmente diferentes a cómo nosotros nos comportábamos y percibíamos el entorno para el cual estábamos inmersos a vivir y a experienciar. Sin embargo, si nos ponemos a mirar lo que les acabé de referir, pues indiscutiblemente la realidad es absolutamente
otra. Es una realidad donde los niños, y particularmente aquellos que fueron diagnosticados con el trastorno por déficit de atención, muchos de los cuales aparecen por primera vez en la consulta, termina siendo una situación algo así como enmascarada, depresiva, que puede dificultar en la fase inicial la técnica, en la fase inicial, su dificultad en el déficit de atención. En la mayoría de casos o de ocasiones, esto se puede deber en gran parte a la conciencia que toma el niño debido a que en la medida en que va enfrentando innumerables dificultades por su déficit de atención, esto le va acarreando a él un nivel alto de estrés, de preocupación, de angustia, en términos de cuando enfrenta una exigencia académica y empieza a identificar que hay un mal rendimiento académico, cuando hay unas relaciones difíciles a nivel de grupo de pares, cuando aparecen problemas de ajuste familiar, en fin. Todos estos factores pueden tener íntima o ínfima relación con un posible surgimiento o aparecimiento de una situación de enfermedad como es la depresión, el cual afecta sustancialmente el estado de ánimo en la persona, en este caso en el niño, en la niña, en el adolescente y, por qué también no decirlo, en el adulto. Pero hoy nos vamos a focalizar estrictamente en los niños y en los adolescentes, que es donde más se puede derivar dicha dificultad y para lo cual, si no tenemos el debido conocimiento, la debida precaución, la debida preparación, pues podemos incurrir en el riesgo de que a futuro ese niño o niña o adolescente, para lo cual ha venido gestándose en una dinámica de riesgo en términos de presentar una enfermedad de estado de ánimo, a futuro pueda tener unas consecuencias que finalmente puedan ser hasta fatales. Cuando hablamos de la depresión, en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, ha sido considerada la enfermedad del siglo número 1. Óigame bien, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión en este momento ha sido considerada como la enfermedad mental número 1, para lo cual debemos y tenemos que estar preparados para poder hacerle frente a este flagelo y mirar cómo y de qué manera podemos inferir o acercarnos en el mundo de nuestros niños y jóvenes, buscando con ello el poder identificar lo que le acontece, lo que siente, lo que le preocupa, lo que le angustia, lo que lo desacierta, lo que lo insatisface. Esto no es un lenguaje de sobreprotección, esto es ponernos en la situación real, en el contexto de lo que le está sucediendo posiblemente a nuestro niño, niña o adolescente, para poder, dentro de esa lectura, poderles ayudar o auxiliar, si es el caso, y poderle dar el adecuado manejo. En algunos estudios se han encontrado que la depresión puede darse con una mayor frecuencia cuando hay posiblemente un trastorno por déficit de atención. Recordemos en clases anteriores, dentro de las tantas definiciones que hay, según la Organización Mundial de la Salud, les vuelvo a recordar que el déficit de atención ha sido considerado como una inhabilidad o un desorden neurobiológico que se presenta sustancialmente en la infancia, el cual afecta de manera particular posiblemente los niveles de atención en el niño, los niveles de hiperactividad y puede también estar presente los niveles de impulsividad. Pueden darse en las tres clasificaciones o una de ellas.
Cualquiera que ésta acontezca en el niño, después de haber sido diagnosticado como un trastorno por déficit de atención, ya está inherente un componente de riesgo. La depresión generalmente no suele aparecer de manera inmediata. Parece ser que la depresión viene apareciendo de manera procesual tiempo después de que el niño ya haya enfrentado unas innumerables experiencias que hayan generado en él presión, tensión, estrés, frustración y, por qué no decirlo, la afectación de un área que sustancialmente es importante en la vida de un ser humano en el marco de las habilidades sociales, como es su autoestima. Cuando esa área de la autoestima empieza a afectarse y aparte de eso se confluyen una serie de experiencias que para él son poco gratificantes, probablemente se puede hacer la génesis para el desencadenamiento a mediano o largo plazo de un posible cuadro de depresión. Está bien reconocido que este trastorno de ánimo ha sido para el déficit de atención en un aproximado 30% de los niños que padecen trastorno por déficit de atención pueden padecer también un trastorno de ánimo, entre ellos la depresión, complejizándose un poco más adelante con un componente de un trastorno depresivo bipolar o un trastorno distímico. Esto pone en mayor riesgo a la persona quien lo padece. Se ha analizado cuáles pueden ser factiblemente los factores que puedan desencadenar en el niño o en la niña o en el adolescente dicha situación. Los problemas académicos para un niño que posiblemente tenga dificultades en el aprendizaje, que evidencie obviamente por su trastorno de déficit de atención, dificultades sustanciales en la parte de la atención, que esté compaginada la impulsividad, la hiperactividad, o en su defecto haya un problema de esto va sumando a su historia de vida, para lo cual si no se le da un adecuado manejo, pues indiscutiblemente esto le va a ir acarreando situaciones experienciales de infortunio, de ahogo, de tristeza, de abatimiento, de imposibilidad. Y dentro de este marco panorámico tan desalentador, empiezan los niños a silenciarse, a dejar de expresar sus sentimientos y sus emociones, a encerrarse en sus cuartos, a no querer compartir con su grupo de pares, a no quererle hablar a la mamá, a no expresarle a su papá sus sentimientos y sus emociones. El hecho de tener afectadas las relaciones interpersonales, sea porque su conducta le limita una adecuada interacción, o sea porque por sus condiciones se sienta rechazado, ese puede ser otro factor. Mucho cuidado con el hecho de que cuando nuestros niños incursionan en el contexto social, en el ámbito académico, hay un nivel de riesgo alto, más que todo de algunos niños de esta categoría, en donde son sometidos a bullying. Ustedes no se imaginan en los casos que aquí atiendo permanentemente, aún de adultos, cuando escucho su historia clínica y de entrada en la historia clínica veo enmarcado un posible trastorno recurrente depresivo, y cuando me remonto a preguntar en su historia de vida qué pudo haber acontecido, casi todos que han venido manejando de alguna manera sintomatología de depresión, nos encontramos con que mucho ha tenido que ver su experiencia escolar. La mayoría de ellos refieren experiencias traumáticas de no ser capaz de olvidar ni de superar a una Sonia, a un Felipe, a un Andrés, a un Pablo, a un Pedro, que durante su etapa infantil
le hicieron bullying, se burlaron de él, lo empujaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo ignoraron, lo silenciaron, lo callaron, lo apodaban. Ustedes no se imaginan todo el estrago que se genera en un ser humano a nivel de la autoestima cuando permitimos o le permitimos al niño que victimar a la víctima. De eso sí tenemos que estar completamente firmes y muy en estado de alerta para evitar que eso le ocurra a su niño, a su niña y aún a su adolescente. Experiencias académicas que hayan sido de un nivel de estrés mayor, porque las expectativas que los adultos generan en los niños está por encima de las capacidades que el mismo niño tiene, buscando con ello el reconocimiento de papá o de mamá, que se sientan orgullosos de él o de ella. Entonces, esos aspectos son muy importantes de tener en cuenta. Otro factor muy desencadenante es cuando hay las disputas al interior del ámbito familiar, donde hay discusiones, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay maltrato psicológico, donde aún prevalece el maltrato físico, donde hay amenazas, donde comparan al niño con el otro, con el vecino, con el amigo, cuando lo ridiculizan, cuando lo amenazan, cuando los castigos terminan siendo desmesurados, sobrenaturalizados, cuando el castigo no es proporcional a la conducta inadecuada y a eso se complementa también una expresión afectiva en donde dices, te dejo de querer, o qué frustración ser tu madre o tu padre porque no le saliste ni a tu papá ni le saliste a tu mamá, que son expresiones verdaderamente dolorosas para que cualquier ser humano, y más un niño sensible como lo son dentro de un principio hedonista, tenga que llevar consigo una conciencia de autoculpa, donde se empieza a sentir imposibilitado para poderle dar respuesta a ese papá o a esa mamá, o a esa sociedad, o a ese colegio, o a esa escuela para el cual se comprometió a rendir. No olvidemos que cuando los niños son diagnosticados con un trastorno por déficit de atención, emerge un desarreglo neurobiológico, para lo cual en él no hay culpabilidad. Tampoco podemos culparnos, ya lo he venido expresando en otras clases. Lo importante aquí es tomar las medidas respectivas y en primera instancia la actitud debe ser de aperturamiento, de comprensión. No estoy diciendo que sobreprotejamos, sino más bien de aperturamiento, de comprensión, de conocer las situaciones para que podamos entonces de una u otra manera poderle dar el manejo adecuado. Quisiera precisar entonces con ustedes algunos cambios para que ustedes más o menos se fijen cuando en su niño, en su niña, aún en su adolescente, emerge o presenta ciertas conductas, características. Les voy a enunciar varios cambios que se van dando en ellos para que podamos ir identificando y ir aproximándonos a lo que posiblemente le pueda estar aconteciendo a nuestro niño, niña o adolescente. Hay 3 elementos sustanciales para los cuales nos tenemos que fijar. Uno de ellos es el cambio en su forma de ser. Otro elemento muy importante es el cambio en sus funciones corporales y fisiológicas. Y el tercer elemento es el cambio de las funciones mentales. Me explico un poco. En cuanto al cambio de su forma de ser, un niño que previamente era alegre,
de un momento a otro se vuelve apagado, taciturno, triste, malhumorado. Un niño que era seguro y de un momento a otro se vuelve inseguro. Un niño que era sociable, expresivo y de un momento a otro se vuelve inseguro. Un niño que era cariñoso y de un momento a otro se vuelve huraño, poco expresivo, parco, oposicionista a la caricia, al abrazo de otra persona o de él mismo para exteriorizarlo. Un niño que era manejable, sutil, cariñoso, a un niño irritable, conflictivo, problemático, berrinchoso. Un niño difícil de manejar, aún sabiendo que en algún momento era obediente y de un momento a otro termina proyectándose irreverente, desobediente, difícil de manejar. Un niño que se veía inicialmente tranquilo, apacible, y de un momento empieza a presentar berrinches y a presentar una franca irritabilidad y consigo también llantos frecuentes. Todos estos síntomas que les estoy refiriendo son importantes que los podamos tener muy en cuenta porque puede que estén presentes todos ellos o puede que estén presentes parte de ellos. No es requisitivo que todos los síntomas que les estoy en este momento refiriendo estén presentes, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta todas las características que en este momento de manera sintomática les estoy refiriendo. Un niño que en algún momento abandona el juego y por tanto opta por encerrarse en su cuarto o en su defecto preferir jugar completamente solo. Eso no es normal de un niño que viene con unas conductas estables y de un momento a otro empieza a darse unas conductas para los cuales termina siendo para uno extrañas y sorprendentes. Un niño que anhelaba, le gustaba ir al colegio y de un momento a otro se hace el dormido, dice no quiero ir, se niega a ir a estudiar, pero tampoco justifica ni argumenta por qué no quiere volver a ir al colegio. Un niño que de un momento a otro decide no volver a hacer deporte ni a participar ningún tipo de actividad creativa, lúdica, deportiva o artística. Un niño que le gustaba compartir con familia determinadas actividades de índole familiar y de un momento a otro negarse a salir y compartir con los seres más queridos. Es habitual que se sienta en algún momento frustrado y por esta condición termine de un momento a otro apegándose más a su mamá y no querer ir al colegio argumentando que es que le hace falta su madre. Otro síntoma muy importante cuando el niño empieza a hablar de la muerte, hacer expresiones de sentimientos catastróficos, a expresar aún en algún momento de decir, me quiero morir. En algunos momentos, cuando vienen mis pacientes a consulta, me dicen, es que mi muchacho me está manipulando. Ojo, papá y mamá. Cuando un niño es feliz, cuando un niño está estable, cuando un niño tiene un nivel de estabilidad emocional, pocas veces el niño habla de muerte. Ojo muy bien, pocas veces el niño habla de muerte y pocas veces el niño amenaza con quererse morir o con matarse, aun cuando es importante tener en cuenta que cuando hay un componente sobreprotector y el niño ha estado mal acostumbrado y ha sido un niño berrinchoso, probablemente esta expresión
pueda ser utilizada por él para manipular. Ojo, eso es una situación muy particular y muy diferente a esto que les estoy manifestando, porque aquí la conducta no es única, es una sumatoria de síntomas, de comportamientos que van enrutando la posibilidad de identificar que nuestro niño, niña o adolescente no está pasando por el mejor momento. El segundo elemento es el cambio a nivel de las funciones corporales. Generalmente, un niño que pasaba de dormir bien puede presentar las dos polaridades, o empezar a dormir demasiado en la mañana, dormir, pasar las tardes durmiendo y querer dormir todo el tiempo, o alterarse el sueño al punto de dormir muy poco, pasar de comer normalmente a comer en exceso o a comer en muy poca cantidad, que esto le puede derivar de un cambio sensible en el peso. Quejarse frecuentemente de dolores de cabeza, que no es natural, al no ser que desde la perspectiva médica, habiéndosele hecho un examen de visión, un examen general, encontremos que todos los resultados están completamente normales. Entonces, cuando un niño manifiesta la queja frecuente de un dolor de cabeza o que me duele el estómago, ellos lo suelen llamar la barriga, pues a estos síntomas no le podemos dar ni espera ni ignorar. Cuando el niño manifiesta de un momento a otro que mantiene cansado, que su cuerpo le pesa, que sus ojos le pesan, y cuando esas alteraciones de sueño se pueden compaginar o con no dormir, o con pesadillas, o con sonambulismo, o con terrores nocturnos, o en su defecto también con un cuadro de enuresis, es decir, que el niño ya haya controlado sus esfínteres. Estoy hablando más que todo de chiquis que tienen aproximadamente 4, 5, 6 años y de un momento a otro también empiezan a perder su control esfinteriano. Ahí podríamos ya también estar hablando de que no solamente son síntomas que nos pueden ir enrutando a un posible cuadro de depresión, sino que también ya está evidenciando una posible sintomatología de ansiedad, que pueden ir muy de la mano los dos o pueden en su defecto presentarse de manera individualizada. Y el tercer elemento, indiscutiblemente, es el cambio de las funciones mentales. Si lo miramos desde la perspectiva del niño que tiene trastorno por déficit de atención, pues entonces, si el subtipo es inatento, con esto se puede incrementar mucho más los niveles de inatención. Si el subtipo de trastorno de déficit de atención es más impulsivo hiperactivo, vamos a ver un niño mucho más impulsivo, mucho más hiperactivo. Y consigo, pues obviamente, la irritabilidad, la dificultad sustancial para poderse concentrar en lo que hace, y empieza a presentar un descenso en el desempeño académico. Puede presentar incremento en sus niveles de orden y de motivación para poder incursionar ante las exigencias académicas. Tengo que aclararles que todos los síntomas que les acabé de mencionar no tienen que darse mayormente, todos, pero sí es cierto que si hacemos una revisión de todas las sintomatologías que les acabé de referir y varias de ellas se presentan con el cambio de su forma de ser, con el cambio de sus funciones mentales y con el cambio de las funciones corporales, esto nos está dando una muestra de que no es que nos preocupemos, pero sí nos debemos ocupar de su situación, puesto que el niño o el adolescente está dando muestra que algo en su mundo interior no está sucediéndole bien, para lo cual la invitación es aproximarnos
a él o a ella y establecer muy buena comunicación. Aquí no cabría en ningún momento cabría la censura, en ningún momento cabría la ridiculización, en ningún momento cabría la sobreprotección, porque su hijo no está buscando ser sobreprotegido, su hijo no está buscando que tú seas alcahuete, su hijo o su hija lo que está necesitando es que sea por lo menos escuchado, valorado, reconocido, respetado, tratado como el ser humano maravilloso, inteligente y capaz que es. Y mínimamente lo que ellos necesitan es salvaguardar ese vacío tan grande y tan profundo que hay en su corazón. La mejor opción es asumir una actitud de adulto, de aperturamiento, de objetividad, de neutralidad, de consideración, para no irnos a asumir conductas que tengan una naturaleza extremista. Si logramos hacer una detección, que lo pudiésemos llamar precoz, a este problema, y si le damos una rápida búsqueda con una ayuda inicialmente de un profesional que sea experto, pues muy probablemente el niño con su trastorno por déficit de atención, que muy probablemente ya tiene una comorbilidades que tiene adicionado ya un componente de salud mental, un estado de ánimo alterado, aquí lo que pretenderemos sería tratar de salvaguardar en primera instancia su componente emocional, porque es ahí donde se deriva todo lo que a futuro se pueda desencadenar. En nuestros niños y niñas podremos hablar de un trastorno depresivo, pero cuando estamos hablando en una etapa de la adolescencia donde no se ha tenido la consideración y el manejo adecuado, podríamos estar hablando ya posiblemente de una bipolaridad y, ¿por qué no decirlo así?, trascender su dificultad al punto de empezar a desencadenar un trastorno de dependencia hacia las sustancias psicoactivas. Y si eso no es suficiente, seguiría incrementándose la complejidad en su salud mental al punto de que empiece a prevalecer pensamientos distorsionados que tengan que ver con ideaciones de muerte y finalmente intento de suicidio hasta que en algunos casos logran su cometido. Estoy firmemente convencida, no soy yo solamente, que cuando yo hablo de este tema, créanmelo, que se me pone los pelos de punta porque tengo para confesarles que este es mi día a día, hoy por hoy. Y tengo también para confesarles que me ha llamado mucho la atención porque en esta época navideña muchos adolescentes y muchos adultos aprovechan por su periodo vacacional, buscar consulta a nivel de psicología, y cuán sorpresa me he llevado, para lo cual me he sentido consternada. Sin mentirles, la mayoría de pacientes que me han estado llegando, niños entre 7 años, adolescentes 13, 12, 9 años, 14, 15, 19, jóvenes 21, 23, 27, en su mayoría con un trastorno recurrente depresivo y en algunos de ellos un trastorno mixto de ansiedad. Pero lo más particular en la mayoría de ellos es que albergan en su mente la posibilidad de acabar con su existencia. Nada menos esta mañana atendí a una joven hermosa, estudiante de una carrera procedente de Medellín, para lo cual vino a estar aquí compartiendo con su hermosa familia, con su madre, con sus familiares. Papá está en otro país y me llegó completamente
ahogada y me decía, doctora, sálveme, ayúdeme, sáqueme de esta agonía, me siento ahogada, no duermo, no como, no tengo vida, no tengo paz, no le encuentro sentido a mi vida, se me han pasado por mi mente pensamientos de acabar con mi vida al punto de que ayer me tomé 40 pastas y estaba esperando parar la vida y lo único que hice fue irme para el baño a vomitar. Eso quiere decir que la vida y Dios y el universo se empecina a que yo siga viviendo. Les voy a decir paisamente lo que me dijo con esta perversa y sufrida vida. Yo les pregunto y pregúntese, ¿cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes en este momento se nos están silenciando? ¿A ustedes qué los hace pensar que esto, que para ellos se volvió una adicción, no sea para ellos un mecanismo de distracción, un sofisma de distracción y un medio para catalizar y neutralizar sus dificultades, sus vacíos, sus soledades? A lo mejor aquí han venido encontrando respuestas que no querían encontrar, pero que están allí inherentes a cambio de un abrazo fraterno, de un saludo amoroso, de una palabra nutridora por parte de un papá que llegue con los brazos abiertos y le diga, hola hijo, qué felicidad siento el verte. O llegue la mamá y en vez de bombardearlo con preguntas, ¿cómo te fue? Si te mandaron mala nota, no me vengas con el cuento que hoy también perdiste el examen. A cambio de eso, decirle la mamá, hola hijo mío, cuán feliz me haces el volverte a ver. Nos sentamos a la mesa y almorzamos antes de bombardearlo de una sumatoria de preguntas que no tendrían en ese momento sentido, porque lo que su hijo o su hija en ese momento necesitaba y quería escuchar era una palabra amorosa de su madre, simplemente diciéndole, hijo, creo en ti. Si te equivocaste es del humano. Venga juntos, aprendamos que de la mano, en grupo, en colectivo, logramos superar esta dificultad. Entonces, para esto traigo algunas pequeñas estrategias para que las tengamos muy presentes con el fin de que podamos llegar al mundo de nuestros niños y adolescentes de una manera apropiada, evitando con ello el que se sumerjan en la soledad, en la tristeza, en la desolación, en la soledad en la que la mayoría de ellos manifiestan, expresan y sienten. Tenemos mucho que hacer como adultos. En nosotros está, óigame bien, en nosotros está el compromiso, el reto, la misión de transformar las vidas de nuestros niños y de hacerle posible una vida gratificante, llena de oportunidades, llena de opciones, llena de garantías, llena de motivación y ante todo llena de mucha esperanza. Una primera sugerencia o estrategia que les propongo es que me parece importantísimo que si tu niño presenta parte de toda esta sintomatología que les manifesté hace un momento, no den espera, no dejen prolongar la situación, tomen cartas sobre el asunto, busquen un profesional experto en el área, hable con ese profesional, exprésele su situación, su preocupación, para que él les pueda dar una muy buena orientación y factiblemente determine que lo más viable es hacer una evaluación psicológica para poder determinar las condiciones emocionales en las que se encuentra su hijo y de esa manera poder determinar estrategias de intervención que medien de alguna manera su situación, explorando los diferentes
diferentes contextos, el ámbito social, el ámbito familiar, las relaciones consigo mismo, las relaciones con el grupo de pares, las relaciones intrafamiliares, las relaciones fraternales con su hermano, con su hermana, con su padre, con su tío, con su vecino. Hay muchas cosas que les pueden aquejar y nosotros creemos que son situaciones triviales, para lo cual en el mundo de él no hay trivialidad. Toda experiencia de índole social para ellos tienen gran importancia y un gran sentido y un gran valor afectivo. Otra sugerencia que les recomendaría es intentar, en la medida de las posibilidades, de modificar la causa de la depresión. Por ejemplo, si hay un excesivo nivel de exigencia académica, pongámonos en los zapatos del niño, del adolescente, y tratemos de pormenorizarlo un poco su dificultad para que el estrés y la ansiedad que está experimentando, aparte de la frustración por no lograr cumplir con el objetivo previsto, encuentre en usted, mamá o papá, un apoyo para que él pueda salvaguardar un poco ese nivel alto de tensión y de estrés, que por ende lo pone en una condición de frustración, de incapacidad y de desesperanza. Hay muchos de nuestros niños, y nosotros aún también de adultos, muchas veces nos encontramos en situaciones para los cuales no sabemos cómo enfrentar un problema. Si a nosotros como adultos eso se nos dificulta, ¿qué decimos entonces también de ellos? Entonces, en la medida de la posibilidad, es muy útil promover en el niño un espacio de comunicación donde ellos puedan participar, exteriorizar sus sentimientos, permitámosle que hable sin asumir una actitud ni gestual ni verbal de censura, de cuestionamiento, de recriminación. Permitámosle que exprese su experiencia y después de haber sido escuchado, no le demos solución, papá y mamá. Tratemos más bien de plantearle ciertas situaciones alternativas para que él, desde su capacidad intelectual y de análisis, pueda ir determinando lo que mejor les convenga. Eso con el fin de que ellos vayan haciendo o adquiriendo un entrenamiento cognitivo, social, que les permita poder enfrentar diversas situaciones, para lo cual sean ellos quienes sean capaces de resolverlas. Estamos así, de esa manera, educando y formando chicos y chicas con una gran experticia para enfrentar los desafíos de la cotidianidad y no quedarse en la lamentación, en la improbabilidad, en lo que llamamos comúnmente la discapacidad. Proveámoslos de espacios ricos de lúdica, donde el deporte sea para ellos una opción más que la televisión, más que los videojuegos. Inculquémoslos, incentivémoslos, si están pequeños, a un arte, a un aspecto artístico, a un deporte, a la música, a que toquen algún instrumento musical. De esa manera ellos van a poder desplegar todos sus sentimientos y emociones y van a poder de esa manera comprender mucho más aquello que les acontece y poderse también dar espacios de reflexividad para que puedan entenderse y encontrar que la vida tiene más opciones y más posibilidades que la que está encontrando mínimamente, como es acabar con toda su existencia. Es habitual que una vez identificado el problema, la idea no es que empieces a asumir una actitud de sobreprotección, empiece a proyectarle a su hijo, a su hija lástima, que él empiece a sentirse como pobrecito, como que estoy minusválido, como que estoy re enfermo, como que entré a un panorama de locura, sino más bien con elocuencia, con voz firme, con elocuencia, con contundencia, con una voz firme, transmítale a él firmeza, seguridad, credibilidad, ante todo mucho amor, y siempre, siempre déjele entrever que por encima de todas las circunstancialidades y dificultades, siempre estaremos dispuestos a acompañarlos, a quererlos, a aceptarlos, a valorarlos tal
y como son. Reconozcámosles y digámosles que también nosotros en algún momento hemos pasado también por situaciones difíciles y planteémosles a ellos también desde nuestra experiencia de vida cómo logramos con un ejemplo superar X o Y situación y a lo mejor fue similar a la que él en este momento está viviendo. Bueno, yo creo que esto sería pues como todo por hoy. Recibiría unas dos o tres preguntitas porque a ustedes les prometí que les tengo una gran sorpresa para la cual les voy a plantear y que estoy absolutamente segura que va a ser tan tentadora esa propuesta que muchos de ustedes se van a motivar en el día de hoy a ejecutar algo que estoy segura que les va a encantar. Entonces, abrimos unos 5 minuticos de espacio como para poder escuchar, darme cuenta si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto del tema. Si bien es cierto, este es un tema que reviste una gran envergadura, de una gran profundidad, serían otros masterclass donde pudiésemos seguir ahondando mucho más esta temática, porque sin lugar a duda no es un tema acabado, pero es mi pasión, esto lo hago con gran cariño y de antemano les estoy agradeciendo muchísimo porque veo que hay mucha gente conectada, eso a mí me emociona porque para mí esto no es un esfuerzo, para mí esto es una pasión, es una alegría saber que puedo compartir mis conocimientos, mi sentir, mi emoción, mi pasión por lo que hago y que sin lugar a dudas también en mi condición como madre, como mujer, como ser humano, que también tengo mis debilidades y mis momentos difíciles, también reconocer que tenemos una inteligencia y que en medio de esa inteligencia podemos aprovecharla para poder lograr alcanzar nuestros sueños. Bueno, aquí hay como varias preguntitas. Cuando el niño tiene temores nocturnos, ¿qué podemos hacer? Es depresión, ya eso lo había mencionado anteriormente, los temores nocturnos pues pueden tener muchas sintomatologías, ese puede ser una de las tantas sintomatologías para poder presumir a futuro con un diagnóstico con un profesional experto en el área de la psicología, si realmente ese síntoma corresponde, uno de los síntomas corresponde a un posible cuadro de depresión o estamos hablando más bien de un síntoma que pueda corresponder más a una situación más bien de tipo ansiosa. Entonces yo aquí recomendaría más bien la valoración por un psicólogo que una vez pueda tener aproximación con el niño, con el adolescente, pueda identificar desde la historia clínica las condiciones para lo cual se pueda esclarecer con mucha amplitud la condición en la que se encuentra. Bueno, mis queridos amigos y amigas, porque así lo siento, al inicio de mi charla les había dicho que les tenía una grata noticia. Tengo para decirles que en el día de hoy, bueno, primero les vengo a decir que llevo aproximadamente 8 meses trabajándole a un proyecto que por fortuna ya lo voy a hacer realidad y es un curso online para lo cual se llama entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención. Tengo para decirles que es un curso de un nivel avanzado. Lo he hecho con todo el amor, con toda la pasión, echando mano de todas las herramientas, echando mano de toda la experiencia que he venido teniendo a lo largo de mis 32 años. Y no me pregunten qué edad tengo. Aparte de eso, toda la experiencia que he venido teniendo a lo largo de 3 años, donde he venido orientando seminarios frente a este tema tan valioso como es el déficit de atención. La compilación de todas estas experiencias en la IPS Ser Crecer que fundé, más las experiencias con los seminarios que he dictado, más mis 32 años, están consolidados en el curso online
entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y la hiperactividad. Este curso lo voy a lanzar el 20 de enero, para lo cual ya he tenido varias personas que se han inscrito en eventos anteriores en ciudades de donde he venido orientando el seminario. El curso tiene un valor a partir del 20, tiene un valor pronto de 590,000 pesos. Está compuesto por 6 módulos supremamente completos. Ya les voy a explicar en qué consiste. En el día de hoy, por 24 horas, y dándole a ustedes los agradecimientos y valorando este momento de encuentro y de reflexión, hice para ustedes una gran oferta que muy probablemente muchos de ustedes van a quererla adquirir. El curso tiene un costo de 590,000 pesos y por ser el día de hoy para todos ustedes, tiene un valor de 349,000 pesos, solo 24 horas. Es una preventa en donde quien esté interesado aquí por este medio puede escribir "me interesa" y ya aquí en nuestras redes nos pondremos en contacto con ustedes, o en su defecto le da clic al link que aparece aquí en la pantalla e inmediatamente mandaremos toda la información para que entonces puedan tener acceso al pago y a partir del 20 de enero podamos tener el extraordinario curso online. ¿En qué consiste el curso? En 6 módulos. El primer módulo está comprendido todo lo que es una mirada al déficit de atención, donde vamos a hacer una revisión amplia sobre lo que es el déficit de atención, la etiología, la historia, las características, la sintomatología, la tipología de déficit de atención, la manera como podemos abordar una valoración y el tipo de tratamientos. El módulo 2 está compuesto por estrategias de intervención efectiva a nivel educativo. Es un material extraordinario que quise condensar para ustedes porque me parece importante que podamos llevar a las aulas de clase estrategias nuevas, dentro de las cuales hago referencia también a estrategias para iluminar las adecuaciones curriculares, iluminar el PIAR, etcétera. El tercer módulo está compuesto por estrategias efectivas del manejo del déficit de atención a nivel familiar, cómo poder manejar el niño cuando tiene una rabieta, cómo manejar el niño cuando tiene problemas de autoestima, cómo manejar el niño cuando tiene problemas de aprendizaje, de qué manera podemos abordar sus dificultades en el contexto familiar. Es un material demasiadamente valioso. El cuarto módulo está comprendido por técnicas de modificación de la conducta, donde a través de técnicas vamos a poder lograr regular las conductas disruptivas de los niños cuando tiene la rabieta, cuando tiene impulsividad, cuando son niños supremamente agresivos, cuando son impulsivos, cuando tienen reactividad, cuando la autoestima es supremamente baja, cómo trabajar cuando son ansiosos, cuando hay depresión. Se van a llevar ustedes de verdad un material de mucha riqueza. Es el compendio de mis 32 años de experiencia como psicóloga y como neuropsicóloga. El quinto módulo serían actividades para estimular los niveles de atención, la atención alternante, selectiva, sostenida, dividida, cómo estimular los niveles de memoria y cómo estimular el área de las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal. Y terminaríamos con el sexto módulo, que es espectacular, que es el entrenamiento para estimular los hemisferios cerebrales a través de innumerables ejercicios que a través práctico, porque ustedes van a tener los videos con todos los ejercicios que les voy a explicar, que redunden en términos de gimnasia cerebral.
Recordemos que gracias a la plasticidad cerebral podemos contar con que las conexiones cerebrales hacen una reactivación permitiendo que nuestro cerebro tenga las adecuaciones necesarias para poder potencialmente funcionar de una manera mejor. Y si eso ocurre en nosotros, ¿qué decimos de nuestros niños que tienen padecimiento del trastorno por déficit de atención? De todas maneras, también yo quiero aclararles que a pesar de que el curso está orientado estrictamente para niños y jóvenes con TDAH, no obstante, estas técnicas y estrategias también pueden ser aplicables a cualquier tipo de niño bajo cualquier tipo de condición. Se les va a entregar muy buen material, una cartilla con todas las estrategias para el colegio, una cartilla con todas las estrategias para la familia, material en audios, material en videos y obviamente pues la certificación que daremos con la IPS Ser Crecer Pereira, completamente pues convalidado. Solo tenemos esta oferta por 24 horas no más, por un costo de 349,000 pesos. Ya el costo sería, después de las 24 horas, un costo de 590,000 pesos. El curso empieza a funcionar a partir del 20 de enero del 2020. Siendo así, me despido de manera muy especial, deseándoles a todos una bendecida Navidad y un próspero año lleno de muchas abundancias, de mucha prosperidad y ante todo de mucho amor. Se les quiere. Un abrazo fraterno.